Listo. Bien, gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos, pues no digamos un año más, sino este año 2025. Algunos de ustedes se nos han acompañado durante todo este trayecto. Qué bueno que están aquí con nosotros en este 16º Congreso Internacional de Transporte. Y en estos momentos vamos a dar inicio a nuestra primera conferencia, que es Academia y Tecnología, binomio perfecto para el sector. Para tal efecto, vamos a dar la palabra a nuestro moderador, que es el maestro Francisco Granados Villafuerte. Maestro, por favor, adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por estar en este espacio donde daremos un debate sobre precisamente la academia y la tecnología. Imaginemos por un momento una ciudad en donde el transporte público responde en tiempo real a la demanda, en donde los semáforos se ajustan automáticamente al flujo vehicular y donde las decisiones de planeación se toman con base en millones de datos procesados al instante. Pues esto no es ciencia ficción, es el presente y es el futuro de nuestras ciudades. Pero este avance no ocurre solo. Detrás de cada algoritmo, cada sensor y cada aplicación hay conocimiento, hay investigación y hay academia. Hoy más que nunca el sector transporte enfrenta retos muy complejos, congestión crónica, impactos ambientales, desigualdad en la movilidad y nuevas demandas sociales. La tecnología promete soluciones: inteligencia artificial, big data, vehículos autónomos, sensores urbanos. Pero la tecnología por sí sola no transforma la realidad. Es en la academia donde se cuestiona, se valida, se adapta y se contextualiza esa tecnología para que tenga un verdadero impacto. La academia forma a los futuros profesionistas, muchos de los cuales están aquí, diseña modelos adaptados a nuestros contextos locales y evalúa críticamente lo que funciona y lo que no. La academia forma a los futuros profesionales, pero también nos convoca este binomio, academia-tecnología, no solo como dos mundos separados, sino como socios estratégicos para construir un transporte urbano más inteligente, justo y sostenible. En esta mesa queremos reflexionar sobre ese vínculo precisamente. ¿Cómo ha evolucionado la relación entre academia y tecnología en el transporte? ¿Qué papel deben jugar las universidades en el desarrollo tecnológico? ¿Qué obstáculos y oportunidades vemos en este camino conjunto? Nos acompañan tres especialistas cuyas trayectorias encarnan esta colaboración entre el pensamiento académico y la innovación tecnológica. Cada uno de ellos compartirá su visión, sus experiencias y sus propuestas. Los invito a escuchar con atención, a cuestionar y sobre todo a imaginar cómo podemos fortalecer este binomio en nuestras ciudades, nuestros centros de investigación y nuestras políticas públicas. Sin más preámbulo, demos inicio a esta conversación que estoy seguro dejará muchas ideas para el presente y el futuro de la movilidad urbana. En primera instancia, le voy a ceder la palabra a la doctora Angélica Lozano, investigadora del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. ¿Pueden poner mi presentación, por favor? Ok, bueno. Les voy a hablar sobre las tecnologías para mejorar la sostenibilidad del transporte público. Ay, no se pasa. ¿Le pueden pasar? Ay, no le prendí. Con razón. Ya, gracias. Bueno, primero vamos a ver pues que la sostenibilidad tiene aspectos sociales, ambientales, económicos que deben ser tomados en cuenta. También debe ser a corto, mediano y largo plazo y debe ser con una planificación metropolitana o regional. Y tenemos varias tecnologías de vehículos, de gestión y operación, y también vamos a tener nuevos servicios de transporte y nuevos retos sociales, por ejemplo, cómo va a ser el transporte para adultos mayores o para grupos vulnerables. Perdón, ya llevo como un minuto, ¿no? Bueno, entonces tenemos unos retos que son en nuestros países como rezagos en infraestructura y servicios de transporte, planificación urbana deficiente o que no existe y también informalidad en los servicios de transporte. Y estos son muy diferentes entre ciudades y también entre varias zonas de las distintas ciudades. Y bueno, tenemos que avanzar hacia ciudades inteligentes. Estas tecnologías nos van a ayudar a llegar a ello. Para eso van a servir o deben de servir. Y van a ser en varias áreas, entre ellas en el transporte y la movilidad.
pero deben satisfacer la demanda cada vez mayor de la población. La población va a ser cada vez más demandante. Tenemos varias tecnologías de inteligencia artificial, de Big Data, de vehículos autónomos, que son lo que ya existe, y otros que se vienen como la computación cuántica, que nos van a ayudar a hacer estas ciudades mejores, más sostenibles. Entonces, las ciudades del futuro van a requerir desarrollo, implementación y promoción de prácticas de desarrollo sostenible para que satisfagan cada vez mejor la demanda de los usuarios. También nuevas tecnologías que deben de ser a su vez cada vez más sostenibles. También deben ser diferentes estas para cada ciudad dependiendo de sus características, y deberíamos de tener indicadores de sostenibilidad para que hagamos una evaluación de su funcionamiento, una evaluación continua. Entonces podemos tener sistemas avanzados de información, por ejemplo, de información al usuario en una red multimodal para saber de dónde va, desde su origen hasta su destino, cómo se debe ir, cuánto tiempo va a ser, cuánto tiempo va a esperar cada modo de transporte. Todo con información en tiempo real, porque ya tenemos la tecnología para conocer todo sobre los vehículos, dónde están, cuánto consumen, y también sobre los conductores. Además, podemos saber muchas cosas sobre los usuarios. Entonces, estos sistemas nos permitirían informar a los usuarios para que realicen mejores viajes. Pero también estos sistemas nos permiten hacer una mejor gestión de flotas y de rutas. Así es que mejorar la movilidad y la calidad del servicio. Y también tener operaciones sostenibles y eficientes. Todo esto requiere gran cantidad de información que se debe de transmitir en tiempo real. Entonces, la calidad de la información es muy importante y esta información se va cambiando con el tiempo. Entonces, vamos a crear redes de transporte cada vez más inteligentes, más rápidas, más seguras. Y las tecnologías, principalmente esas que se mencionan ahí, tienen el potencial de ayudarnos a hacer una mejor planificación más eficiente y a reducir los costos y además hacerlo más sostenible. Tenemos retos, que pues a lo mejor después hablamos de eso, muchos retos relacionados con la información, como la recopilación de datos, la privacidad de los datos, la seguridad, la complejidad computacional de los algoritmos y también la escalabilidad de los algoritmos para resolver los problemas. Y tenemos limitantes en la implementación ya y el funcionamiento de estos sistemas, y ya no tienen que ver tanto con tecnología, pero con otras cosas como la gobernanza y sus deficiencias, los rezagos en la infraestructura, la informalidad. Entonces vamos a avanzar de una forma tortuosa hacia una movilidad inteligente. Y además tenemos desigualdades, la tecnología no le llega a todos los grupos de población ni a todas las partes de la ciudad, y tampoco los buenos servicios de transporte están disponibles para todos los ciudadanos. Pero debemos ir, por ejemplo, a una transición para ya cambiar a vehículos eléctricos. En esto podemos hacer diseño de redes de autobuses que tomen en cuenta pues, la demanda, que se diseñen las rutas, las frecuencias más adecuadas para mejorar el nivel de servicio también, pero considerando el desempeño de los vehículos eléctricos para mejorar su operación. Esto nos permite, nos da la oportunidad de hacer algoritmos y desarrollo de software que permitan esa transición de las flotas hacia vehículos eléctricos. Hay varias medidas y oportunidades que están, por ejemplo, en la tecnología innovadora, políticas y reglamentación, eficiencia del transporte, pero para hacer cualquiera de estas medidas se necesita coordinación y comunicación entre todos los actores del problema. Necesitamos cooperación entre estos, fortalecimiento de la legislación, inversión de capital, y saber cómo responder a la presión por las partes interesadas, porque siempre hay muchas presiones. Tenemos la tecnología innovadora y entre esa, la última, la del software de optimización de uso de la flota, software de optimización de rutas y aplicaciones en tiempo real para dar información a los viajeros. Pues nos da una gran oportunidad para hacer desarrollos tecnológicos en la academia, hacer algoritmos, software para que cumplan esos requerimientos propios de nuestras ciudades, con nuestra idiosincrasia y considerando nuestras limitaciones en infraestructura.
También, bueno, hay que avanzar sobre leyes y regulaciones, sobre varias cosas, pues sobre el cumplimiento de la normatividad y sobre, por ejemplo, entrenamiento de conductores y también qué pasa con los nodos de cambio nodal, pero sobre todo hay que compartir información y recursos que a veces es difícil entre todos los actores. Por ejemplo, pues si varias empresas están en una ruta, sería mejor si compartieran información sobre vehículos, sobre usuarios, se mejorarían todos. También se puede compartir modelo de negocios o sinergia entre los actores. Hay que hacer inversiones del gobierno en infraestructura, de las empresas en operación, en la flota y fortalecer las leyes de sostenibilidad para considerando las necesidades de transportistas, habitantes, otros usuarios de la vialidad como los de carga o vehículos privados y todos los gobiernos, los órdenes de gobiernos. Pero debe haber un balance entre los objetivos de cada uno de esos actores, porque cada uno de esos actores requiere cosas diferentes. Y gracias. Muchas gracias a la doctora Lozano, donde nos platica de la importancia de los sistemas inteligentes de transporte. Bien, le damos paso a la maestra en ciencias María del Rocío Sarmiento Torres. Ella es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Adelante. Buenos días. A ver, creo que ya lo pude prender. Buenos días. Pues voy a hablar sobre el mismo tema, pues a los tres nos toca el mismo tema. Y si me pudieran poner por favor mi presentación, pues yo voy a comenzar a hablar acerca de lo que es la docencia o lo que son las funciones de la docencia, en el sentido de que los docentes tenemos la función de formar profesionistas. Si le pasa la siguiente, por favor. Si le pasa la siguiente, por favor, no sé, yo la tengo que modificar, cambiar, ¿verdad? Ahora sí, ay, sí, acá está, ahora sí, chivos. Ahí está. Entonces, la función docente para el transporte principalmente tiene que ver con investigación y elaboración de proyectos, así como capacitar personal de las mismas empresas de transporte y la formación de profesionistas que pues son recursos humanos. ¿Para qué? Pues para integrar desarrollo urbano y transporte, diseñar, mejorar y mantener la infraestructura vial, diseñar, utilizar modelos y softwares para planear y operar el servicio, administración de servicios para optimizar y eficientar, que tiene que ver con la rentabilidad y eficacia, que tiene que ver con la confiabilidad de servicio, tener seguridad, integrar diferentes modos de transporte, diseñar e implementar unidades y sistemas de transporte, analizar y evaluar la calidad del servicio, sustentabilidad en el servicio e inteligencia artificial, que tiene que ver con la automatización de procesos y unidades de transporte. Entonces, aquí vemos varios verbos que significan integrar, diseñar, administrar, operar, optimizar, eficientar, que son aspectos que debe de considerar la docencia, y para ello pues requiere de una integración multidisciplinaria, o sea que cuando tenemos diseñada una carrera, pues lo que tenemos que hacer es que reunamos un grupo de profesores, pero que es multidisciplinaria, o sea, de las diferentes disciplinas. Tenemos que el transporte tiene un carácter dinámico, y bueno, lo que es la tecnología y sus estrategias obligan a adaptar y transformar aceleradamente al sector, teniendo que enfrentar los desafíos que le impone la vida moderna en las grandes ciudades metropolitanas con relación a la movilidad de personas y traslado de mercancías. Las universidades pues tienen que planear con relación a todo esto lo que son las eficiencias terminales, pero pues lo hacen conforme a la situación que se va presentando. Y ¿eso qué implica? Pues que la docencia tiene que también estarse actualizando de manera permanente, y se tienen que estar actualizando los programas de estudio de manera más rápida. Dentro de esto, pues es necesario el abrir más áreas de especialización en cursos de posgrado. Tenemos que observar como prioritario que las nuevas tecnologías y estrategias se
enfoquen hacia disminuir emisiones de gases de efecto invernadero debido al inminente cambio climático global, sin descuidar otros aspectos a nivel local. ¿Qué quiere decir esto? Que pues no nada más tenemos que ver el aspecto de emisiones de contaminantes a la atmósfera, sino que también se debe de considerar los residuos, que es parte de la sustentabilidad. El que se tenga un buen manejo de residuos. Y esto debe de ser económicamente accesible sin afectar la movilidad de personas y mercancías y asegurando la calidad de vida de la población. Entonces, esta tecnología que implica mayor eficiencia energética para menor consumo de combustibles, control de contaminantes atmosféricos y utilización de energías no contaminantes. O sea que los desarrollos tecnológicos pueden ser para tener menores externalidades y además calidad del servicio. Dice, debemos interrelacionar el desarrollo urbano y el transporte, como lo dije en la primera lámina. Es importante que los docentes hagamos esta interrelación de lo que es el desarrollo urbano y el transporte, ya que, vamos a decir, en las estructuras de los gobiernos son instancias separadas. Por un lado se hace desarrollo urbano, por otro lado se administra el aspecto de transporte. Entonces, dentro de la docencia nosotros deberíamos de interrelacionar estos dos aspectos, ya que, como se ve aquí, no puede haber sustentabilidad si no hay sustentabilidad en el desarrollo urbano, ni puede haber sustentabilidad en el transporte si el desarrollo urbano no es sustentable. Entonces, es una interrelación que no puede separarse. Dentro del desarrollo urbano, pues hay aspectos que podemos nosotros destacar, como la disponibilidad energética, porque se habla de electromovilidad, pero también dentro del desarrollo urbano tenemos que tener esa disponibilidad. Ahora, el transporte, pues yo no lo veo nada más desde el punto de vista de servicios, sino también de la infraestructura. Tenemos que tomar en cuenta que también la infraestructura es importante, no nada más el servicio. Y bueno, una vez que nosotros tenemos un desarrollo urbano y un transporte sustentable, eso implica que vamos a tener calidad de vida, que es desde el punto de vista social, progreso económico, que es desde el punto de vista de la economía, y preservación del medio ambiente, que es desde el aspecto ambiental de la sustentabilidad. El desarrollo de tecnologías trae una gran cantidad de innovaciones en infraestructura y servicios, así como que son precisamente hacia tener o contar con herramientas que facilitan la obtención y procesamiento de información, utilización de modelos de simulación para diferentes escenarios, con la utilización de softwares inteligentes y hardware avanzado. O sea, la tendencia es la de tener cada vez más este tipo de herramientas, pero como su nombre lo dice, pues son herramientas que no deben separarse del aspecto humano. Decíamos que la inteligencia artificial en el sector transporte debe de ser con un enfoque humano, y entonces la docencia lo que debe de hacer es inducir el carácter ético, dando la justa dimensión a la inteligencia artificial, conservando valores humanos. Bueno, pues esta es toda mi intervención. Gracias. Muchas gracias a la maestra Sarmiento, que nos habla de la función del docente en el transporte, algo que nos comentó sumamente importante. Por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México se está haciendo la revisión del plan de estudios, y es en estos foros en donde vemos qué son los contenidos que necesitamos integrar en nuestros planes de estudio, que nosotros nos adaptemos a las necesidades y no que el sector productivo se adapte a las necesidades de la academia. Es muy importante esto. Bien, le daremos la palabra ahora al maestro Mario Leonardo Nieto. Él es el director adjunto de Servicios Operativos de CISA, al que lo escucharemos con mucha atención. Aquí. Gracias.
Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, doctor Javier, maestro Pablo. Qué honor, qué orgullo poder compartir este escenario con ustedes, maestro Francisco, doctora Angélica, maestra María del Rosario, y sobre todo con ustedes, que finalmente van a ser los próximos secretarios de movilidad, directores de las autoridades en México, en sus ciudades de origen, quienes van a ser los próximos CEOs de las compañías de transporte. Yo en este momento vengo de Grupo Sisa, también fui autoridad. Actualmente estoy trabajando con Grupo Sisa, que es un conglomerado de 24 empresas que se dedican al transporte público, flota eléctrica, diésel, gas, BRT, convencionales. Por lo tanto, les traigo la perspectiva desde el sector privado y puntualmente desde estas empresas, con base en las necesidades un poco que estamos sintiendo y en donde ustedes, considero yo, que nos pueden apoyar, pero un montón. Ustedes como investigadores también, como estudiantes y pues como futuros tomadores de decisiones dentro del sector. Yo dividí la presentación en dos partes. Por un lado, quiero hablarles de lo que percibo como esos retos, para que luego, estando todos en la misma página, por supuesto, esta es mi perspectiva desde el sector privado, poderles contar acerca de una lista de temas en los que con el equipo hemos estado conversando acerca de la posibilidad de vincular a la academia. Entonces, primero hablemos de cuáles son esos retos que enfrenta el sistema hoy. Por un lado, tenemos una reducción de la demanda de transporte público. Esto no es generalizado, pero en ciudades como Ciudad de México, Monterrey, tenemos una reducción de la demanda, por hablar pues únicamente de México. En Bogotá estamos en las mismas, en Medellín estamos en las mismas, y si seguimos bajando por el continente nos vamos a encontrar con situaciones similares. Esto puede tener distintos orígenes. La pandemia cambió los patrones de movilidad, sí, eso es cierto, pero hoy cada vez más regresamos a la presencialidad. La tasa de motorización ha subido. En Ciudad de México yo llevo apenas un poco más de 2 años, pero cada vez más empiezo a ver motocicletas. Entonces la gente se nos está bajando del transporte público y ahí tenemos un reto muy grande. Esto empieza a generar menos ingresos por recaudo de tarifas. Ahí nos empezamos a poner en aprietos, ¿sí? Cuando empezamos a tener menos ingresos para cubrir los costos asociados a la operación, ahí empezamos a tener problemas. Eso lleva a una menor inversión en infraestructura, si hablamos del lado de las autoridades de las ciudades, menor inversión también o gastos en mantenimiento. Es la historia de muchas empresas de transporte que empiezan a ver reducidos sus ingresos y lo primero que empiezan a reducir es en el gasto en mantenimiento, porque, y aquí me acompañan varios compañeros del equipo que trabajan también en mantenimiento, y tenemos un dicho y es que los fierros no hablan. Entonces, como las máquinas no hablan, empezamos a reducir el gasto en mantenimiento, se empieza a reducir la confiabilidad del servicio y con esto pues empezamos a tener un deterioro en la prestación del servicio como tal, ¿sí? Menor oferta de transporte, deterioro en la prestación del servicio y mayor tiempo de espera para nuestros usuarios, lo cual se convierte en un círculo vicioso que luego le pega nuevamente a la demanda porque los usuarios se cansan de esperar. En eso también necesitamos que nos ayuden. Mucho se ha dicho, pero ¿cuánto es el tiempo que espera un usuario? ¿Cuánto es el tiempo máximo? ¿A cuánto debiéramos programar nuestras rutas para evitar que los usuarios busquen otras alternativas de transporte? Lo cierto es que si los ponemos a esperar más de 10 minutos, pues simplemente no me sirve el transporte público y empiezo a buscar otras alternativas para movilizarme. Entonces, un reto grande que tenemos hoy tiene que ver con la reducción de demanda de transporte público. Aquí algunos datos tomados de la encuesta de transporte urbano de pasajeros, una operación estadística del INEGI, y únicamente traje los datos de Ciudad de México y Monterrey. En Ciudad de México, entre 2019 y 2024, se perdieron 344 millones de validaciones. No hablemos de pasajeros porque quizás cada pasajero, o no quizás cada pasajero hace entre 1.6 y 2 validaciones, pero son
344 millones de validaciones, esto es casi 1 millón de validaciones diarias. Estoy hablando de Ciudad de México, ¿sí? ¿A dónde se fueron esos usuarios? ¿Y qué estamos haciendo nosotros como empresas y la academia por traer esos usuarios? Quizás el paradigma cambió. Antes quizás teníamos que planear modelos de transporte para solucionar una necesidad muy grande, muy latente. Hoy tal vez tenemos que ir a buscar esos usuarios, cosa que antes probablemente no hacíamos. Monterrey perdió cerca de, no veo el dato aquí, pero si mal no recuerdo, son 88 millones de validaciones al año. Estos son más de 300.000 validaciones diarias. Entonces, ¿para dónde se fueron esos usuarios? Tenemos un problema real ahí con la demanda, en donde ustedes como académicos nos pueden ayudar un montón. Por otro lado, tenemos el cambio climático y un compromiso con la descarbonización del transporte público. Hoy no hay nadie que no hable precisamente de esta obligación que tenemos de hacer sostenible o sustentable el transporte público, y eso nos lleva a hablar de electromovilidad. Pero es que la electromovilidad es más costosa, ¿sí? Y de nuevo, pues les estoy hablando desde la perspectiva de una compañía de transporte. Un biarticulado, ahorita tenemos que renovar flota en la fase 1, ¿sí? La línea 1 de Metrobús. Un biarticulado eléctrico está alrededor de 22 millones de pesos, frente a un biarticulado diésel que podía costar 14 millones de pesos, ¿sí? Entonces tenemos un costo de inversión más alto. Ustedes dirán, sí, pero es que los costos de operación son más bajos. Es posible que sí, todavía estamos aprendiendo. Quienes más tiempo nos llevan quizás es en Bogotá, que tienen 4 años y medio operando buses de 12 metros, pero no biarticulados. Los de 12 metros son los padrones, capacidad de 80, 90 pasajeros, 4 años y medio. Es decir, todavía tenemos mucho que aprender de la electromovilidad. El hecho de que sea más costoso hace que pensemos en nuevos modelos de negocio. ¿Y a qué me refiero con esto? Tradicionalmente existe ese binomio entre la propiedad de la flota y quien la opera, ¿sí? Las autoridades lo que están viendo es los autobuses eléctricos y la infraestructura de recarga es más costosa y por lo tanto requiere más músculo financiero, y aquí están entrando otros actores al negocio y esto se está volviendo un poco más financiero. Entonces las autoridades, estoy hablando del caso de Santiago de Chile, el caso de Bogotá, lo está evaluando la Ciudad de México, lo que están es abriendo la operación de la provisión de flota. Entonces contratan a alguien para que traiga los autobuses y ponga la infraestructura eléctrica y contratan a alguien para que únicamente las opere. Este nuevo esquema de negocio pues hace que el transporte sea más costoso, porque ahora yo tengo 2 empresas, yo como ciudad, digamos, tendría 2 empresas a quien tengo que pagarles. Unas para que contraten los conductores, hagan toda la logística, operen, hagan el mantenimiento, y otra empresa para que haga, para que traiga los autobuses. Esto termina siendo más costoso y requiere la electromovilidad una mano de obra más especializada, ¿sí? Otro apoyo que ustedes nos pueden dar como academia, ya no necesitamos tantos mecánicos como tal, sino más especialistas en alta tensión, más especialistas en software que puedan atender este tipo de flota. Pero todo esto se traduce básicamente en mayores costos. Entonces, ¿qué tenemos? Una combinación de mayores costos, ¿sí?, asociados a la obligación que tenemos, ni más faltaba, de descarbonización y profesionalización del transporte, y una reducción en la demanda que se traduce en menores ingresos. Estos son desafíos para la sostenibilidad financiera. Entonces, si tenemos por un lado más costos y por otro lado menos ingresos, la sostenibilidad del transporte público es lo que finalmente está en juego. Esto no es nuevo, siempre hemos tenido que resolverlo y lo vamos a resolver, pero aquí ustedes nos pueden ayudar un montón. Un poco para entender esa sostenibilidad financiera, pensemos en la relación que hay entre la tarifa técnica en el eje de las Y y la demanda de usuarios. Les hablaba ahorita acerca de la demanda, cómo hemos ido perdiendo demanda, y la tarifa técnica, que es básicamente cuánto nos cuesta transportar un pasajero. Eso es la tarifa técnica. La tarifa usuario es lo que yo le cobro al pasajero. Entonces la tarifa usuario en el corto plazo es fija, la define la autoridad, e incluso va más allá del corto plazo. Ciudades como México actualizan la tarifa cada 5 o 6 años. Estos son los 8 pesos que se le cobran al usuario en el convencional, o la tarifa que cobra Metrobús, o la tarifa que cobra el metro. Esa es mi tarifa usuario, que es fija, independiente de la demanda. Y la tarifa técnica sí depende de la demanda.
y tiene más o menos esta relación. La tarifa técnica son los costos totales sobre los pasajeros pagos. Entonces yo tendría, a ver un momentico el apuntador aquí, ¿cuál es? Yo tendría aquí un equilibrio en el sistema en donde tengo los costos de transportar un pasajero son exactamente iguales a lo que me paga ese pasajero, aquí no tengo problema. Sí, con esta demanda, que sería una demanda de equilibrio justo en ese punto. El problema es cuando la demanda real está por debajo de la demanda que necesito en el equilibrio, porque eso me lleva a una situación donde los costos están por encima, la tarifa técnica está por encima de la tarifa usuario. Es decir, yo tengo una tarifa técnica real que es más alta que la tarifa que le estoy cobrando a los usuarios. Esto pues es un déficit que tiene que subsidiar las ciudades. ¿Y qué pasa si los costos totales aumentan por efecto, entre otras cosas, de electromovilidad o mano de obra más especializada o nuevos actores dentro del modelo de negocios? Simplemente que voy a tener un desplazamiento de la tarifa técnica, mayores costos y mayores requerimientos de recursos para poder financiar el transporte. Ahí entonces es donde nos encontramos en este momento en las grandes ciudades de América Latina. Y bueno, el resto, pues escojamos en dónde queremos apoyar como academia. Por el lado de la demanda, en términos de planeación de transporte, lo que tiene que ver con la caracterización de la demanda. Entonces, ya lo mencionaban hace un momento, modelos predictivos de demanda mediante Machine Learning, regresiones, redes neuronales, modelos que combinen variables espaciales y temporales, construcción de matrices origen-destino con datos pasivos, esos son los datos, la huella que va dejando la tarjeta de pago en los sistemas, datos de telefonía, la huella que va dejando el uso de la telefonía. ¿Cómo estamos de tiempo, Richie? Ya estamos en el límite. Listo. Sí, ya para terminar, simplemente algunas listas que lo decía el maestro Francisco, hoy no son ficción. Más adelante, en unos minutos, vamos a ver 2 casos de éxito en Grupo Sisa, de cómo de esta lista de deseos, donde ustedes nos pueden ayudar como academia, ya hemos sacado algunos. Pero todo esto, y quiero que sea una invitación para ustedes como estudiantes y como académicos, se constituyen en problemas reales que tenemos hoy en la industria y en los cuales ustedes nos pueden ayudar un montón para resolver. Muchas gracias al maestro. Gracias. Una opinión muy valiosa del sector privado, porque también pues esta sinergia que tiene que haber entre academia, tecnología, sector privado. Le voy a pedir por favor a la doctora Lozano si nos pudiera abundar un poquito más sobre los retos relacionados con los sistemas inteligentes de transporte. Bueno, para avanzar y hacer mejor la operación del transporte público se necesitan datos, como mencionaba. Pero tenemos varios retos en los datos. Por ejemplo, en la recopilación de información. Cuando la recopilamos, la calidad y la confiabilidad dejan mucho que desear, entonces debemos de cambiar. Y tenemos todo lo necesario, los sensores, todo, para tener una automatización de la recolección de los datos. Pero pues eso es fundamental. También hay problemas en el almacenamiento, porque cada vez tenemos más y más información y ya no tenemos terabytes, sino tenemos gigabytes, petabytes o gigabytes de información. Entonces también necesitamos pensar en la infraestructura para el almacenamiento de esa información. Otra cosa muy importante es la privacidad de la información, porque con los sistemas inteligentes de transporte y las aplicaciones a celulares podemos saber muchas cosas sobre los usuarios, pero hay mucho riesgo de que esa información se pierda o se vaya para donde no debe, tanto en el almacenamiento como en la transmisión de la información y el procesamiento de la misma. Debemos de tener entonces certificación en la protección de esa información, porque si no, pues serían muchos problemas. En el procesamiento de la información, pues sí, tenemos que utilizar herramientas especializadas, principalmente con Big Data, para eso. Y al hacer disponible la información a los usuarios, debemos de dárselas en una forma que los usuarios
la entiendan o sea útiles para ellos, porque a veces a lo mejor en la academia decimos, ay, bueno, es modo de transporte y nadie entiende que es modo de transporte, sino medio de transporte, ¿no? Así van a ser los usuarios. Otro reto está en desarrollar modelos, algoritmos, software, modelos matemáticos, algoritmos, software, para nuestros problemas, para no tener esa dependencia tecnológica que tenemos de otros países. Y ahí tenemos muchos retos, porque los problemas no son lineales, simples como uno quisiera, sino desde el punto de vista computacional son NP-hard, que se dice complejos, con alta complejidad computacional. Es decir, se puede resolver un problema pequeño, pero si el problema aumenta de tamaño un poquito, la solución tarda mucho más en obtenerse. Si aumenta un poco más de tamaño, pues ya nunca se podría obtener hasta que lleguen las computadoras cuánticas. Entonces, esos son retos que debemos manejar y que debemos de tener como alumnos, meternos a ese tipo de áreas para poder resolver los problemas. Y aquí nuestro colega mencionaba algunos problemas. Ay, bueno, ya hay reducción de la demanda de transporte público. Ah, bueno, podemos hacer algunos modelos matemáticos de binivel para ver si dándoles incentivos a los usuarios, ya sea económicos o de otro tipo, se pueden regresar los usuarios al transporte público. Y también cómo se puede privilegiar también del gobierno el transporte público y dándoles esos incentivos para mejorar las condiciones ambientales. Entonces se puede hacer. También se pueden hacer algoritmos de optimización para mejorar la operación, para aprovechar más esos recursos, ¿no? Esos recursos económicos, esos recursos de infraestructura, de vehículos y de personal. También podemos hacer modelos que mejoren la calidad de servicio a los usuarios, porque nunca se piensa en eso, como se veía. Entonces, los usuarios sí merecen una mejor calidad de servicio y podemos hacer también eso mediante otro tipo de modelos matemáticos y software. Y así siempre se puede hacer… se pueden abordar los problemas si los conocemos y conocemos sus particularidades. Quizás estos problemas en otros países no se han abordado porque no existen estos problemas. Nosotros lo tenemos y en la academia tenemos una gran oportunidad de enfrentarlos y poder resolverlos de la mejor manera, ¿no? Y se necesita personal capacitado, ¿no? Se necesita estudiar y además se necesita convivir con otros que entiendan los problemas de otra manera para formar un grupo interdisciplinario para resolver estos problemas. Si no, tampoco. A lo mejor, digamos, como ingenieros estamos pensando en cosas que ni existen, ¿no? Y otras áreas gente de otras áreas nos puede ubicar un poco más en la realidad. Y bueno, hay muchos modelos para predecir el tiempo de llegada, para predecir el número de pasajeros, pues con las tecnologías existentes podemos hacerlo. Gracias. No, muchas gracias, doctora. Maestra Sarmiento, ¿qué ventajas ofrece que se desarrolle tecnología para la movilidad en la academia, que es uno de nuestros temas importantes? Bueno, tanto dentro del sector público como del sector privado se tienen que estar tomando decisiones de manera continua, sobre todo si consideramos el avance de la tecnología, que pues cada vez es más acelerado y que muchas veces es difícil que las personas puedan tomar esas decisiones si no tienen algo en que apoyarse o que sea que les dé un criterio. Por eso pienso que es importante que a través de la tecnología, que es la aplicación de la ciencia para construir herramientas para poder hacer los análisis y estudios del transporte, se puedan apoyar para esa toma de decisiones, ¿sí? Sin embargo, creo que sí es importante tomar en cuenta de que la tecnología por sí sola no debe de
no tiene, vamos a decir, el factor humano que es el que nos va a dar la última pauta acerca de las decisiones, porque tomamos en cuenta factores humanos, factores que pues la tecnología no los da, ¿sí? Entonces sí es importante la inteligencia artificial, es algo en lo que nosotros tenemos que incursionar para poder ir a la par del resto del mundo, pero también pensar que con eso nada más no se van a solucionar las cosas, ¿no? Entonces la docencia lo que hace también es dar la justa dimensión a cada cosa, porque no es el irnos hacia un extremo o hacia el otro, sino el poder encontrar cuál es el equilibrio para poder solucionar los problemas de transporte, ¿sí? Un aplauso, por favor. Bien, desde el punto de vista del sector privado, el sector productivo, pues vimos que hay varios retos, ¿no? ¿Nos podría mencionar, maestro, cuáles serían esos retos que debemos resolver para fortalecer la relación precisamente entre la academia, la tecnología y el sector transporte? Bueno, ahí, como en cualquier relación, hay que poner de parte y parte. ¿Cuáles son los retos para acercarnos más a la academia y para que ustedes se acerquen más a nosotros en el sector real? Es, por un lado, de parte de la academia, un poco más de tolerancia a la frustración. ¿En qué sentido? No tenemos datos perfectos, a veces ni siquiera tenemos datos. A mí me da pena decirlo y no les voy a decir en qué problema específicamente. Alguna vez hablando de cómo podemos solucionarlo, fuimos a buscar los datos y pues no habían datos, ¿sí? Y pues sí, llevamos 20 años operando, pero parece mentira, pero nos pasa todavía. O cuando hay datos, resulta que los datos todavía se capturaban en sistemas manuales, vienen llenos de errores, llenos de basura, hay que imputar un montón de datos. Entonces eso genera mucha frustración y uno en la academia, en la escuela, aprende con datos muchas veces que tienen que ser preparados para los objetivos pedagógicos y así debe ser, porque uno tiene que aprender los conceptos, pero cuando sale a la vida real se encuentra con otro tipo de realidades que son, digamos que hay que superar en ese sentido. Tolerancia a la frustración también en cuanto a la violación de algunos supuestos que hacen que los ejercicios sean realmente rigurosos. Recuerdo mucho el caso de una regresión multivariada que hicimos para determinar la elasticidad de la demanda en Bogotá. Y los académicos que nos ayudaron no estaban conformes con el R cuadrado, con el ajuste del modelo. Lo que nosotros les decíamos es, oiga, pero es que no teníamos nada. Si usted me dice que esa es la elasticidad de la demanda en Bogotá con un R cuadrado bajito, pues muchas gracias, ya tengo algo. Pero antes tenía que tomar una decisión sin absolutamente nada. Entonces, tener resultados como esos, aun cuando no cumplan con la rigurosidad académica con la que ustedes están acostumbrados, pues se vuelve muy enriquecedor. Entonces a eso me refiero un poco, pero requiere también de parte de nosotros, y aquí voy a pasarme más del lado de ustedes, próximos profesionales, becarios y demás, entender que estamos frente a una generación completamente diferente. Y yo sé que el tema está muy conversado y demás, pero es que sí son formas de trabajar diferentes, tienen intereses diferentes, horarios de trabajar diferentes, sueldos diferentes. Las compañías todavía no están acostumbradas a que, ¿cómo es posible que un becario que llegó como becario hace 6 meses, que hoy se graduó, pase de ganarse 4.000 pesos a ganarse 30.000? Pues sí, esa es la realidad del mercado. Si el mercado está hablando y está diciendo que ustedes son un recurso muy valioso, que los necesitamos, que nos apoyan en tomar este tipo de decisiones que en últimas valen millones de pesos, millones de dólares, son un recurso muy valioso. Entender para las organizaciones eso es un reto que se hace necesario para poder superar, digamos, esas dificultades que a veces hay para trabajar la academia y en este caso, pues, las empresas. Muchas gracias, maestro. Bueno, por cuestión de tiempo, nada más tendríamos tiempo para una pregunta, por favor. Si tienen alguna pregunta, me pueden apoyar con el micrófono. ¿Preguntas?
Anímense. Bien. Bueno, por acá hay una pregunta. Por allá está el micrófono. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por sus presentaciones, por estos temas que son clave para la movilidad, para la innovación en la movilidad. Y yo le preguntaría a cualquiera de los panelistas, ¿cómo logramos ese vínculo del que estamos hablando hoy, ese binomio? Hoy trajeron ya los problemas, sabemos que ahí están, pero lo que decían en la conferencia de inauguración, ¿no? ¿Cómo le hacemos para dejar de ser discurso y pasar a la acción? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Pues de parte de la academia estamos puestísimos a poder colaborar con la industria en los problemas que sean. Pues generalmente se hace un proyecto y se dan becas a los alumnos que intervienen en resolver el problema y así pues es ganar, ¿no? Generalmente. Nosotros, al menos en la UNAM estamos abiertos para hacer proyectos con los órdenes de gobierno o con el sector privado. Pues desde mi punto de vista, esto es algo en lo que ya estamos, porque pues muchos de los que han salido de nuestras universidades son los que están trabajando en el sector transporte, tanto público como privado. A lo mejor lo que hace falta es definir bien, como les había dicho, cursos de posgrado en donde tengamos ciertas especializaciones que les permitan el poder llegar a niveles pues un poco superiores en cuanto a toma de decisiones, que bueno, también eso pues solo la experiencia les va a ir dando, ¿no? Puede ser que sí entren con sueldos muy bajos, porque bueno, cualquiera de nosotros cuando salimos de la escuela pues tuvimos sueldos bajos, ¿verdad? Pero nos tuvimos que ir superando poco a poco a través de ir demostrando que estamos interesados en nuestro trabajo y que nos continuamos preparando, porque en cualquier parte donde estemos no es suficiente con lo que aprendimos en la universidad, sino que es un constante aprendizaje que nos va llevando a que podamos llegar a donde cada quien quiera, ¿no? Frente a eso, tengo una visión particular y es, en la medida de lo posible, no metamos a los abogados en la conversación, a las áreas legales y contractuales. Porque cuando empezamos a hablar del acuerdo de confidencialidad de los datos, del convenio marco, entonces ya ahí se empieza a enredar un poco el tema. Entonces tenemos los problemas ahí, ustedes entienden cómo los podemos solucionar, nosotros estamos en capacidad de explicárselos y encontrar una manera de resolverlos, pero a veces nos enredamos un poquito en eso. Esa sería una, y la otra es, ayúdenos a conseguir los recursos. A veces esto que parece que estuviera tan claro, no está tan claro dentro de las organizaciones, y en el día a día nosotros tenemos que pagar el diésel, pagar las llantas, pagar la nómina y demás. Entonces, destinar recursos a la investigación, a la innovación y demás, todavía en nuestras empresas, y volviendo a lo que la doctora comentaba ahorita, esta es nuestra realidad. Nosotros no somos Estados Unidos ni Europa, en donde ese tema está resuelto y la importancia de la investigación y la innovación en las compañías está resuelto desde hace tiempo. Hoy todavía tenemos que convencer a los propietarios de las empresas y a los CFO y demás de que esto en el largo plazo pues trae un beneficio grande. Entonces, para concretar, ayúdenos a conseguir esos recursos para poder financiar proyectos interesantes y escojamos puntos concretos a resolver, que estoy seguro que podemos encontrar ahí frutos grandísimos. De hecho, en unos minutos les vamos a contar acerca de un par de experiencias de éxito que tenemos en ese sentido. Sí, justo iba a comentar que precisamente después de esta sesión viene un ejemplo de cómo han colaborado la academia con el sector privado. Bueno, pues me voy a permitir leer un par de conclusiones. La sinergia entre la academia y la tecnología es fundamental, ¿no? La combinación de conocimientos académicos con tecnologías emergentes no solo es una opción, sino una necesidad para enfrentar los desafíos del transporte urbano. Las universidades, institutos de investigación deben seguir liderando la investigación aplicada, como comentaba la doctora Lozano, desarrollando modelos y soluciones que respondan a los contextos locales.
También se comentó, los participantes concluyen o coinciden que la relación entre la academia y la tecnología debe fortalecerse a través de espacios de diálogo, investigación conjunta y proyectos colaborativos. Y finalmente, se propone apoyarse de la Red Académica Mexicana para el Transporte Urbano, de la cual hay varios miembros en este momento, para un intercambio entre universidades, gobiernos y empresas para impulsar precisamente la movilidad inteligente. Por mi parte, muchas gracias a nuestros invitados, muchas gracias a ustedes por haber permanecido este tiempo. Gracias, muchas gracias. Bien, si me permiten un momento, gracias. Gracias, maestro. Creo que fue una mesa muy participativa y obviamente esas conclusiones que salieron son muy efectivas al entorno actual. Hay mucho por hacer, como se comentó, y creo que los que estamos aquí presentes somos parte fundamental para que esto se pueda realizar. Gracias por su presentación. Vamos a hacer un pequeño reconocimiento que hace la AMTM, para lo cual les pido de favor, si en este momento, si nos acompañan los decanes, para que les pasen los reconocimientos. Por favor, el primer reconocimiento. A la doctora Angélica Lozano, por favor. La maestra en Ciencias, María del Rocío Sarmiento Torres. Al maestro Mario Leonardo Nieto. Y a nuestro moderador, el maestro Francisco Granados Villafuente. Asimismo, le pido a todos si se pueden parar para tomar la foto oficial, son tan amables, ya en grupo.